Abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 1. Vamos a terminar el capítulo, si es posible ahora. Y ahí en el verso 39, por favor. Usted me dice, ¿ya lo tiene? Dice María en visita a Elizabeth, ¿no? Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entrando en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios. No se crea, eso no dijo, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Ya nos vamos a aventar un chayito aquí o qué? No, no dice eso. Verso 42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita, ya le dije, ¿verdad? Bendita entre otras las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. E hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella 3 meses, después se volvió a su casa. Vemos ahí, ¿verdad?, que dice que levantándose María fue deprisa a una montaña, ¿verdad? El testimonio acerca del bebé concebido en María era muy importante. ¿Por qué? Porque el bebé, nada más porque el bebé era Jesús, era el Hijo del Altísimo, era el Hijo de David, el Rey eterno de la casa de Jacob. O sea, porque era el Rey de Reyes, el Hijo de Dios mismo, así de sencillo. Y en este pasaje, ¿verdad?, Dios se ocupa de que se proclame una confesión sobrenatural, una confesión importante que es preciso estudiar, ¿verdad? Ahí vemos la parte bien importante, que María visita a Elizabeth, ¿verdad? Y su visita fue memorable. María fue deprisa, dice ahí, si usted ve, dice que María fue deprisa, y la palabra significa rapidez, diligencia, cuidado, sinceridad, celo. Todo eso se aplica para la palabra fue deprisa. Y la idea es que María fue con un propósito, y sinceramente no fue a una visita casual o una visita de amigos. No era la idea de María. Tenía un motivo muy específico para ir, un propósito significativo, el cual tenía ella. Dios había obrado sobre el cuerpo de las dos, de María y de Elizabeth, haciendo en ellas un milagro. El milagro en Elizabeth era que era una mujer mayor de edad y no podía tener bebés, no había podido tener bebés, y en Elizabeth. Y en María, bueno, pues el milagro fue que concibió por medio del Espíritu Santo, definitivamente. Las dos quedaron embarazadas, pero de una forma totalmente distinta, ¿verdad? Totalmente. Y ahí, cuando vemos esa comparación, nos damos cuenta, ¿verdad?, de el Hijo del Hombre, totalmente hombre, ¿verdad?, que era Juan, y vemos al Hijo de Dios, que se hizo hombre por nosotros, Jesús.
Entonces, tenía mucha significación el hecho de que la visitara. Ambas estaban viviendo una situación similar. Dios había obrado, ¿verdad? Entonces, el vientre de Elizabeth fue vivificado, o sea, cobró vida para concebir al hijo de Zacarías, y el de María, bueno, pues había concebido siendo ella virgen, sin conocer varón. Particularmente María podía estar alentada, puesto que Elizabeth ya estaba en el 6º mes de embarazo. Fíjese, María fue a visitarla, pero realmente la que fue bendecida era María, porque María estaba viendo, ¿verdad? Lo que Dios había hecho en Elizabeth, y eso también trabajó en la fe de María, porque un embarazo de 6 meses ya se nota, ¿sí o no? Pues ya bastante, ¿no? Por más delgada que esté la persona. Ahora, la semana antepasada que fui a Veracruz, la esposa del pastor Mauricio tiene 6 meses de embarazo y ella se cuida muchísimo y es delgada. ¿Y cuánto tiene? 6 meses. Y bueno, pues ya se le notaba, ¿verdad? A lo mejor como si alguien, como un flaquito cuando se come una ciruela, ¿verdad? O una aceituna, pero ya se le notaba algo el embarazo. Y bueno, María no, todavía no se le notaba. Entonces, ella llega ahí a la casa de Elizabeth, y ella ve a Elizabeth ya con el 6º mes de embarazo, y entonces pues era una evidencia visible de que Dios ya había obrado milagrosamente sobre ella. Y es notable que María sabía de la concepción milagrosa de Elizabeth. En cambio, Elizabeth no sabía de la concepción de María. O sea, Elizabeth no sabía que María estaba embarazada. Y Zacarías y Elizabeth vivían en Judá, o sea, lejos. Actualmente esa ciudad de Judá no se conoce. Se dice que era la ciudad de Hebrón en aquellos tiempos, que estaba en la región montañosa de Judá y que pertenece a los sacerdotes. Por eso se sabe y se cree que era la ciudad de Hebrón. María entra a la casa de Elizabeth, la saluda, y fue en ese instante preciso, en el saludo de María, que comenzó el saludo sobrenatural de Elizabeth. Fíjese, cuando María le saluda, inmediatamente Elizabeth detecta quién le está hablando. Y ahí hay una parte bien importante en la Biblia. ¿Se acuerda que la Biblia dice que el Espíritu da qué? Testimonio. El Espíritu da testimonio, dice. Fíjese, por eso muchas veces usted tiene un sentir cuando usted ve a una persona y dice, ¿sabes qué? Hay algo en esta persona como que no me late. ¿Le ha pasado eso? O simplemente cuando platica con esta persona, usted dice, fíjate que yo le veo un buen espíritu, le veo que sí, le veo que verdaderamente es leal, es confiable, pero es el Espíritu el que nos da testimonio. Por eso debemos de estar siempre conectados con Dios, para que a través del Espíritu podamos discernir el espíritu de las demás personas. Y eso nos va a ayudar mucho. ¿Cuántas veces personas han sido fraudeadas? ¿Cuántas veces las personas han sido sorprendidas por otra gente, verdad? ¿Por qué? Porque no ponemos a trabajar el discernimiento, ni estamos en conexión con el Señor. Y bueno, aquí pues Elizabeth, cuando llega María, ¿verdad? Cuando María la saluda a Elizabeth, ocurrieron de modo 3 cosas inusuales. ¿Cuál fue la primera? El bebé saltó en el vientre de Elizabeth. Cuando llega María y saluda a Elizabeth, el bebé salta en el vientre. El bebé habría saltado o pateado antes a lo mejor, pero este salto fue diferente a todos los otros. Esta fue una señal a Elizabeth de que el bebé de María era alguien muy, muy especial, alguien cuya identidad le sería revelada bajo la llenura o la influencia del Espíritu Santo. El único que le reveló a Elizabeth fue el Espíritu Santo. ¿Qué más? Elizabeth, esta fue la segunda. Elizabeth fue instantáneamente llena del Espíritu Santo.
y recibió un espíritu muy especial de profecía, ¿no? El Espíritu Santo la asió y la impulsó a saludar a María como la madre del Mesías, del Señor que venía. Note algo, Elizabeth vivía una vida obediente delante de Dios, por eso Dios pudo usarla y el Espíritu Santo pudo llenarla con su presencia. ¿Cuál es la tercera? Elizabeth habló en alta voz, estaba llena de gozo y exaltación por el Mesías, llena de emociones inusuales, ¿verdad? Estaba bajo la influencia y el impulso del Espíritu Santo. Estaba siendo guiada a proclamar que el bebé de María era el Señor. Así es sencillo, ¿no? Eso dice en el verso 43 y al 45, cuando dice: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, ¿quién le reveló a Elizabeth esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Verso 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y le dice en el 45 Elizabeth a María: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Por qué le dijo esto Elizabeth a María? Bueno, pues porque ahí estaba la parte bien importante, ¿no? Entonces María había sido bendecida, ¿verdad? A través de las palabras de Elizabeth, y Elizabeth proclamó pues la singularidad de María y su hijo. Y bueno, vemos ahí esa parte, ¿no? De cómo de verdad Elizabeth fue la primera persona que supo del nacimiento de Cristo. Aparte de María, claro, y de Dios, se ocupó de que su primera acción fuese para honrar a su hijo. Y Dios haría que el hijo fuese honrado en la tierra tal como era honrado en el cielo. Hebreos 13:15, no lo busque, anótelo. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Primera de Pedro 2:9, anótelo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para quien anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. María era bendita, pero era bendita porque el fruto de su vientre era grande. ¿Se acuerda eso? Nos lo aprendimos de niño. Bendita tú, ¿qué? Bendito el fruto de tu vientre. O sea, la bendición de María, ¿por quién era? Por el fruto que traía en el vientre. Por eso María era bendita, por el fruto que traía en el vientre, que era grande el fruto, ¿no? Y Elizabeth demostró un espíritu dulce y humilde, una mansedumbre y amor, que tan desesperadamente tantos necesitan, ¿verdad? Fíjese, ella era mayor que María. Ahora, hay algunas cosas, fíjese, bien tremendas en la vida de Elizabeth. En cuestión de rangos, hablando humanamente, en cuestión de rangos, Elizabeth tenía un rango mayor que María. ¿Por qué? Porque era mayor de edad. Otra, porque era esposa de un sacerdote. Y sin embargo, Elizabeth muestra su humildad al reconocer a María y darle un reconocimiento, la verdad. O sea, a ella no le interesó todo lo que ella pudiera pensar, ¿no? O sea, no había una envidia. No había una envidia, no había un rencor, no había un resentimiento, no había un celo ahí de que no, pues espérame, pues yo cómo le voy a dar, pues si ella, más a ella ni se le nota, y a mí ya se me nota la obra de Dios. Pero sin embargo, Elizabeth reconoce y humildemente hace una exaltación a María y a su hijo. ¿Sabe? Eso es algo que nos hace falta a muchos cristianos, la humildad. Humildad. Vemos a gente que en algún momento, ¿verdad?, ponen arriba de nosotros, ¿verdad?, por alguna circunstancia, en algún lugar, en el trabajo o en la iglesia o en cualquier lugar, y muchas veces en lugar de verdad, de darnos gusto, de gozarnos con la gente que es promovida o que es puesta en algún grado de autoridad, en lugar de alegrarnos con ellos,
muchas veces nos entra la amargura y nos entra el resentimiento. Y muchas veces comenzamos a pensar y a murmurar, ay, ¿por qué a él? Yo lo hubiera hecho mejor, y yo hubiera hecho esto, y yo hubiera hecho lo otro. Pero sin embargo, la actitud de Elizabeth fue una actitud de reconocimiento a María. Y ahí vemos la humildad que tanto nos hace falta a los cristianos. Era la esposa de un sacerdote, era mayor que María. En aquellos tiempos el mundo la consideraba como perteneciendo a una clase social superior, más honorable, porque era esposa del sacerdote. Sin embargo, María era pobre y desconocida por el mundo. Fíjense qué tremendo, ¿no? Lo que Dios hace. Por eso se acuerda lo que viene en Corintios, cuando ella habla y dice: lo necio y lo vil, lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Así? ¿Cuántos verdaderamente no estábamos en esa posición? Lo vil, lo menospreciado, lo peor del mundo. Yo estaba en ese renglón, yo estaba, pero mire, y no de panzazo, de 10, estaba en ese renglón de lo vil, lo menospreciado, lo mugroso, lo feo, lo que usted quiera. Ahí estaba yo. Y bueno, dice que Dios escoge eso para avergonzar a los sabios. Mire, cuando yo era amigo de una prima de mi esposa, que vivíamos ahí por el barrio de Mexicalcingo, y entonces yo me juntaba con esa familia prima, la mamá de esta prima era hermana de mi suegro, y entonces nos pasamos ahí en el barrio, pues todos los cuates, todos puro vagancia, en una mano la caguama y en otra el cigarro, y yo traía el pelo hasta aquí, mire, donde termina la espalda, ahí traía el pelo, y luego traía un bigote que le daba vuelta casi todo por acá. Imagínese. No, fíjese, la verdad, por eso mi mamá me dijo un día: hijo, si tú no hubieras sido contador, hubieras sido payaso, ¿no? Porque, y pues olvídese, imagínese, con esas fachas, y aparte el cigarro y la caguama en la mano y todo lo que se decía, y aparte que, pues también a veces traíamos nuestras drogas encima. Entonces pasaba mi suegro por ahí cuando iba a visitar a su hermana, con todas sus hijas, ¿verdad? Entre ellas mi esposa, pasaba, y al pasar donde estábamos nosotros en la esquina, le aceleraba, porque decía: no se me vaya a subir un pelado de estos, ¿verdad? Y a la camioneta, tuvo 10 hijos, de los cuales 7 eran mujeres, imagínense, y pasaba con la camioneta llena por ahí, y le aceleraba, y nos veían a todos ahí, ¿verdad? Y luego su hermana hacía alguna fiesta o algo, una cena de un cumpleaños, y nos invitaba a toda la bola de mugrosos que nos juntábamos ahí, y llegaba mi suegro, ¿verdad? Un médico acá, todo bien puesto, una familia bien elegante, todo lo que usted quiera, y veía toda la bola de mugrosos ahí, ¿verdad? Haciendo relajo y todo ese rollo. Pues era ahí. Tú dices: no. Yo hasta la fecha sigo pensando: ¿qué me vio mi esposa? De verdad, ¿qué me vio? No, yo digo, bueno, ahí es donde comienza a trabajar lo que es la gracia de Dios. Y de verdad, créamelo. O sea, por eso mi cuñado ahora me dice: híjole, es que no puede ser, la verdad, de como yo te conocí y lo que Dios ha hecho en tu vida ahora. Lo necio, lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y luego fíjese, una prima de mi esposa comienza a andar de novio con un joven que por aquí está un templo que se llama San Antonio, donde todos los martes van las mujeres solteras a voltearlo de cabeza. Ahí está el templo. Y de veras, todos los martes, por si a la salida alguien quiere ir, cierran a las 9 de la noche. Cierran a las 9 de la noche, ¿verdad? No se crea. Y ándele que esta prima de mi esposa comenzó a andar con el joven que tocaba el órgano ahí en el templo. Y un día
el tío, ¿verdad? El papá el papá de la prima le dice a mi esposa, era mi novia en aquel tiempo ya, y me dice, mira, ven, ve, tu prima se puso lista, no tan tonta como tú, ve lo que ella escogió, ve el muchacho, toca el teclado ahí, el órgano en el templo, y además le ayuda al padre a oficiar la misa, ve nada más tú lo que escogiste, un borracho, un drogadicto, esto y esto y esto, le decía lo peor de mí. Y mi novia pues, se quedaba callada, ¿no? ¿Sabe? Ese chavo que tocaba el órgano y que le ayudaba al padre y que estaba bien metido en la iglesia, en el primer año adulteró como 10 veces hasta que terminó separándose de la prima. Y dice usted, ¿qué onda? No son los títulos, no es el lugar, no es lo económico ni es nada, simplemente es el temor a Dios. Eso es lo que Dios hace. Y la verdad, créame lo que para mí, en lugar de jactarme, para mí es una responsabilidad mucho mayor todo esto, porque veo de dónde Dios me rescató. Y eso me lleva a un agradecimiento mayor hacia Dios, de reconocer de dónde Él me ha rescatado. Y yo creo que a usted también. Usted también debe de tener ese reconocimiento, porque a lo mejor usted no andaba en drogas como yo, a lo mejor usted no andaba en borracheras como yo, pero a lo mejor andaba en otra clase de pecado, que no lo dudo. A lo mejor usted era muy chismoso o muy chismosa, a lo mejor era mentirosa o mentiroso, no sabemos. Pero al final de cuentas dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Y no hay pecado chico ni pecado grande. Ni hay ni más pecador ni menos pecador, hay un pecador nada más. Y ya con un pecado estamos fuera de la gracia de Dios. Entonces, por eso le digo, todos debemos de estar agradecidos con Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No sé qué tan agradecido esté usted. Y ahí vemos a Elizabeth con un espíritu dulce, humilde, de mansedumbre y amor. Y pues le digo todo lo que tenía, sin embargo, ¿verdad? Pues María pobre, desconocida en el mundo, pero sin embargo había sido escogida por Dios para servir de una manera especial. Elizabeth no mostró envidia o celos, ni dolor, ni intención de apartarse de ella. Al contrario, se regocijó ante el llamado de María. Filipenses capítulo 12, ese sí léalo conmigo, por favor. Filipenses capítulo 2. ¿Lo tiene? Filipenses 2 dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Sí? ¿No le dije el versículo? Bueno, es que yo creo que usted se sabe la Biblia y ya sabe dónde estoy leyendo. Filipenses 2, verso 3. No, yo pienso que usted ya, como usted ya es fósil aquí en el Instituto Bíblico. Filipenses 2, 3 y 4. ¿Ya lo tiene? ¿Ahora sí ya? Ok. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí tiene. Entonces, vemos esa parte bien importante, ¿no? Elizabeth proclamó que el niño era su Señor. Y note la gran confesión de Elizabeth, ¿no? Elizabeth había llamado al bebé de María mi Señor, y no lo conocía. En un momento el poder del Espíritu Santo le revela, y la verdad era que el niño que nacería de María era el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Y vemos la confesión de Elizabeth respecto de su Señor, fue algo muy personal. Aparentemente nunca lo compartió con Juan, fíjese. O sea, Juan, cuando María fue, pues lógico, Juan estaba en el vientre de Elizabeth, y Juan no supo que Jesús era el Mesías
hasta el momento de bautizarlo. Fíjese, Juan capítulo 1, vaya al capítulo 1 de Juan, al Evangelio de Juan capítulo 1, vaya ahí al verso 31. Fíjese qué tremendo, la mamá nunca le compartió esto, y esto tiene una enseñanza muy tremenda. ¿Vio? El verso 31 lo tiene. Vea lo que dice Juan. Bueno, vaya al 29, por favor, para comenzar a leer todo el texto. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y véalo el verso 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que se bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan no sabía de Jesús, a pesar de la relación que tenía. Juan, ¿qué era de Jesús? Ahí, y no, fíjese, nada de esto se supo. Juan tuvo que descubrirlo y confesar por su parte. Juan tuvo que descubrirlo y confesar con su parte. Así es con todos nosotros. El aceptar a Cristo, el reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es una decisión personal. De nada le hubiera servido a Juan que él supiera que su madre había reconocido a Jesús, aun cuando Jesús estaba en el vientre, como su Señor, y fue llena del Espíritu Santo. De nada le hubiera servido a Juan. Juan tenía que reconocerlo personalmente a Cristo como su Señor y como su Salvador. Por eso sabemos y hemos escuchado muchas veces que Dios no tiene nietos. ¿Sí entiende la frase? Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Y por eso nosotros, fíjese, nosotros los padres, por ejemplo, mis hijos ya nacieron siendo en una iglesia cristiana. Nacieron en una iglesia cristiana, en una familia cristiana, y asistieron a una iglesia cristiana desde que cumplieron 40 días. Pero no por eso eran cristianos. Cristianos comenzaron a ser cuando cada uno comenzaron a tomar personalmente esa decisión de reconocer a Cristo como su Señor y como su Salvador, a ser cristianos. Ahí donde nada les sirvió que mi esposa y yo nos convirtiéramos y nos casara el pastor Chuy Olivares y que sirviéramos aquí en la iglesia. A ellos no les servía de nada. Ellos tenían que tomar su propia decisión. Y es lo que pasó con Juan. Elizabeth reconoció a Cristo como su Señor, pero sin embargo Juan creció y tuvo que reconocerlo a Jesús como su Señor. Por eso el verso 31 dice: y yo no le conocía. Qué tremenda cosa, ¿no? Mateo 10:32, anótelo, nada más anótelo para no perder tiempo. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, verso 15 y 16 dice: él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Que no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? El Espíritu Santo. Otro verso, anótelo, Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, y déjeme decirle algo. Nosotros los padres no podemos, ¿cómo le quiero decir?
O sea, no podemos tomar una decisión por nuestros hijos, de decir, oh, ¿sabes qué? Tú vas a ser cristiano, te guste o no te guste. No, no podemos. Ellos van a tener que tomar su decisión personal, pero hay una gran responsabilidad de nosotros los padres hacia nuestros hijos. Nosotros los padres tenemos que dar buen testimonio a nuestros hijos para que nuestros hijos, el día de mañana, cuando ellos crezcan y tomen sus propias decisiones, quieran ser cristianos. Porque si tú vives una vida de perros, perros y gatos allá, y vives una vida de mentira, y vives una vida, aquí vienes y pones una cara, y aleluya, gloria a Dios, y ahí fuera, olvídate, tratas mal a tu esposa es una mujer que no se somete, te trata mal a los hijos, y una serie de cosas, pues somos mal testimonio para los hijos, y los hijos crecen, y lo que primero que dicen, no, ¿cristiano? No, hombre, para nada. No, mira, mis padres no salen de la iglesia, se dicen cristianos, y ve qué testimonio tienen. Pero sin embargo, cuando ellos ven que el padre ama a la esposa, que hay una buena relación como matrimonio, que la mujer honra a su marido sometiéndose, ¿verdad? Porque al someterse a él, a su marido se está sometiendo a Dios, que hay una armonía en el hogar, que se viene a la iglesia y que los padres son lo mismo dentro de la iglesia que en casa. Y entonces los hijos comienzan a ver y dicen, no, yo quiero una mujer. Si es un hombre, los hijos dicen, no, a mí me gustaría una mujer como mi mamá. Y las hijas comienzan a pensar, no, yo quiero un hombre como mi papá, que me trate como trata a mi mamá, como esto, lo otro. Entonces por eso le digo que hay una gran responsabilidad de parte de nosotros los padres para que nuestros hijos sigan los caminos. Nosotros tenemos todo para abonar a favor o en contra de nuestros hijos para que sean cristianos. Y a lo mejor usted no lo está haciendo en este tiempo. Y sus hijos están en rebeldía y no quieren saber nada de los caminos de Dios. Pero acuérdese lo que dice la palabra de Dios, que para Dios no hay nada imposible. Es cuestión de que reconozcamos que necesitamos un cambio y comencemos a hacer de nuevo lo que debemos hacer. Ese es un buen principio. Entonces, esa era la parte, ¿no?, que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ahora, la confesión de Elizabeth la confesión de Elizabeth debía necesariamente alentar a María. Mire, Dios se ocupa de que seamos alentados cuando necesitamos aliento. María necesitaba certeza. Imagínese todo lo que pasaba por su cabeza después de que el ángel le habló, se le apareció y le dijo que iba a quedar embarazada, que iba a tener un hijo y que iba a ser el hijo de Dios, todo eso así. Imagínese todas las cosas que pasaban por la cabeza de María. O sea, ella había recibido solamente, claro, ¿verdad? Pues el ángel le dijo todo esto, pero siempre en el ser humano hay una parte también que a veces nos hace dudar. Entonces María necesitaba certeza. Entonces la confesión de Elizabeth debía necesariamente alentar a María, y María necesitaba esa certeza, de modo de que Dios la llevó a donde podía hallar certeza. Pero note que ella obedeció a Dios, fue a donde Dios la guió. Mientras ella estaba obedeciendo, Dios pudo alentarla. Qué tremendo, ¿no? Fíjese el plan y el propósito de Dios. Dios la llevó a donde María podía encontrar certeza. Dios vio a María, y yo creo que Dios veía sus pensamientos y su corazón, y ella necesitaba una certeza. Y dijo, ok, ya sé por dónde. Y comienza Dios a arreglar los tiempos y la lleva a casa de la prima, donde ella sabía que su prima ya era mayor y que nunca se había podido embarazar. Y ahora llega y la encuentra embarazada, y ya con 6 meses, una evidencia palpable del embarazo de Elizabeth. Y eso trae certeza a la vida de María. Y sabe, cuando usted y yo necesitamos ser alentados
de parte de Dios, no busque el consuelo ni el aliento en los hombres, en la gente. Búsquelo en Dios. Y si Dios cree necesario que una persona venga y lo aliente, Dios va a poner a alguien y lo va a poner en su camino. Mire, le confirmo lo que le estoy diciendo. El sábado por la noche estábamos en Utah, el pastor Chuy y yo estábamos en la conferencia regional de la zona de Utah, Colorado, Arizona, Idaho, toda esa zona, que es la zona que nos corresponde, a mí me corresponde, ¿no? Como pastor regional. Y estamos en la conferencia regional y entonces el pastor Chuy iba a compartir en la tarde a los pastores. Y entonces algunos se tuvieron que ir para tomar un vuelo para llegar a sus congregaciones. Y entonces yo le mandé un mensaje al pastor Chuy, ahí estábamos en el hotel, le dije, oye, si quieres descansar, ya no hay pastores, yo hago la reunión en la tarde. Y me dijo, no, estoy bien. Ya después cuando salió me dijo, no, yo estoy bien, vámonos, ¿no? Y me dijo, oye, entonces ya se fueron la mayoría de los pastores. Ya, le digo, eran como 12 pastores y ya nada más quedaban como 2 o 3. Entonces le digo, nada más quedan estos. Y me dijo, ¿qué onda? ¿Compartes tú? Le dije, sí. Me dijo, hay que ministrar a la gente. Sí, órale. Y entonces yo comencé a compartir un tema que se llama aprendiendo a depender de Dios. Y entonces yo comienzo a compartir y ¿sabe? Y Dios puso en mi corazón que no dependamos de la autoridad, del gobierno, del dinero, de la profesión, de nada más que de Dios. Y cuando yo hablaba del gobierno, yo le decía, ¿cuántos de ustedes están con un anhelo de que sus papeles sean arreglados? ¿Cuántos de ustedes están en esto? Y cuántos, mire, al final, de verdad, había varios que estaban llorando. ¿Y sabe por qué? Porque muchos de ellos necesitaban una palabra de aliento por cómo ven el gobierno en los Estados Unidos en este tiempo. Y sin embargo, al final había algunas personas que estaban llorando y vinieron al final y me dijeron, pastor, gracias, la verdad, esa palabra era la que necesitábamos, nos alentó, nos trajo confianza, nos trajo paz y todo eso. Y yo le dije, bueno, pues yo no hice más que obedecer a Dios. Pero sí, ¿cómo fíjese, Dios tenía en control? Iba a predicar el pastor Chuy y el pastor me dice, no, comparte tú, ¿cómo ves? Sí, órale. Entonces yo comparto y era la palabra que Dios tenía para toda esa gente. Entonces es lo que pasaba aquí. Es lo que pasaba aquí. O sea, necesitaba ser alentada a María y bueno, la lleva donde ella sabía que podía ser alentada. Y así es con Dios. Por eso no busquemos la ayuda del hombre. La ayuda de Dios es mucho mejor. Y vea lo que dice Mateo 10:30. Anótelo si gusta nada más, yo se lo leo, aquí lo tengo ya. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Isaías 41:13, anótelo por favor. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 43:1, anótelo. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Eso era Isaías 41:3. Y bueno, pues ahí vemos que Elizabeth estuvo dispuesta a humillarse y ayudar a María. Ella era mayor y todo ese tipo de cosas, pero vemos esa parte tan importante. Qué tremendo, la verdad, qué tremendo de verdad cuando dejamos que Dios tome el control de nuestras vidas. Eso de verdad es una bendición, la verdad, es una bendición tremendo, ¿no? Entonces, es algo bien interesante, la verdad. Vaya conmigo al verso 46 de Lucas capítulo 1, por favor. Lucas 1:46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí
Desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses después, se volvió a casa. Ahí está, ¿no? Vemos Dios era su Salvador, ¿no? Y María consideraba su baja condición y hace que sea recordada, ¿verdad? Dios debía ser proclamado. Por eso ahí en el 49 dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia. Fíjese cómo exalta, cómo exalta el poder, a Dios, cómo lo proclama. Dice en el verso 49, grandes cosas el poderoso, santo, y en el 50 dice, su misericordia. Y vemos que Dios había invertido, ¿verdad?, el orden de las cosas. Dice que había esparcido a los soberbios, había destituido a los poderosos y exaltado a los humildes, había llenado a los hambrientos y despojado a los ricos. O sea, Dios había invertido el orden de las cosas. Dios había ayudado a su pueblo, había recordado su misericordia, había recordado su promesa de enviar al Mesías. Y bueno, vemos ahí que María estuvo aproximadamente 3 meses con Elizabeth, 3 meses que pasó, ¿verdad? Ahí en ese tiempo, imagínese todo lo que se animaron, todo lo que se alentaron, todo lo que, toda la bendición de estar compartiendo y de estar viendo la maravilla de Dios tanto en Elizabeth como en María. Y esto trajo bendición a la vida de las dos, y por eso nosotros debemos de juntarnos con gente que nos edifique, con gente que nos ayude de verdad a crecer espiritualmente, a ser edificados. O sea, no a juntarnos y pues platicar y estar ahí alegando que quién va a ser el nuevo presidente y que a ver quién va a ganar en la Copa Mundial, y que está bien ese tipo de pláticas, pero es mejor cuando nos juntamos a ser edificados por medio de la palabra de Dios, a compartir todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Usted tiene algo de qué tiene algo de qué compartirles a los demás? ¿Alguna maravilla? ¿Dios ha hecho en su vida maravillas? Pues es lo que la gente tiene que saber. Y entonces es eso lo que yo pienso que todo este tiempo, tanto de María y Elizabeth, fue eso, edificarse y fortalecerse, la verdad. Y 3 meses se pasó ahí con ella, y yo creo que fue un buen tiempo hasta que nació Juan el Bautista. Yo creo pudo haber estado ahí, y dice uno, híjole, qué bendición, la verdad, cuando somos de verdad fortalecidos en el Señor y Dios usa a toda esa gente a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, bien, pues por el tiempo ya no alcanzo a que comentemos la otra parte, pero eso es la parte importante, ¿no? Solamente nada más leer, ahí en el verso 54 y 55, ¿no? Dios, el Salvador, ¿verdad? Dios había ayudado al pueblo. 2 ayudas específicas fueron proclamadas, ¿no? Dios había recordado su misericordia. El pueblo de Israel necesitaba desesperadamente la misericordia de Dios y la liberación de Dios, y habían sido esclavizados por los romanos. Por eso estaban desesperados en su búsqueda de liberación, a tal punto que muchos se volvían a falsos mesías y a otras respuestas para escapar de su angustia. Algunos incluso encontraban su seguridad en el mismo Estado romano y en respuestas humanistas, y no en Dios. Y si alguna vez un pueblo necesitó que Dios recordara su misericordia, era el pueblo de Israel. Y María proclamó que Dios había recordado su misericordia. Cuando comienza a dar este canto, María, Dios había, y ¿cómo iba a venir la liberación? ¿A través de quién? A través de su Hijo, Jesucristo. Y eso era lo que
lo que Dios había hecho, ¿no? Entonces, qué tremendo, la verdad. Ahí vemos cómo, de verdad, el nacimiento de Jesús fue una parte importante, la verdad. Por eso mucha gente empieza a alegar, no, que el 25 de diciembre no es, y que el 25 fue por allá por septiembre, que fue por tal día, y que fue, espérenme, lo que menos nos debe de importar es la fecha. Lo importante es que Jesús nació, y Él nació y murió para darnos libertad a usted y a mí. Que Dios le bendiga.